Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático de las noticias del mundo del espectáculo, de esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a desgranar uno de esos casos que ha conmocionado a medio mundo, un escándalo millonario que involucra a dos nombres que seguro te suenan, Engin y Tuba. Sí, así es, están en juicio. Y aquí, en este vídeo, te vamos a contar todos los detalles, esos que no te puedes perder por nada del mundo. Prepárense porque la historia es compleja y está cargada de sorpresas. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, te pido un favor, si aún no lo has hecho, dale ese botón rojo de suscribirte que ves por ahí abajo. Nos ayudas un montón a seguir trayéndote los mejores contenidos y tú no te pierdes nada de lo que publicamos. Ahora sí, vamos a ello. La trama que rodea a Engin y Tuba es digna de una telenovela, pero lamentablemente, es la cruda realidad. Se trata de un escándalo millonario, y no hablamos de unos cuantos euros, sino de sumas que marean, y que ahora mismo están en el centro de un complicado juicio. Las acusaciones son graves y las implicaciones podrían ser enormes, tanto para sus carreras como para sus vidas personales. Estamos hablando de supuestas irregularidades financieras, de acuerdos que salieron mal, y de un litigio que promete ser largo y lleno de revelaciones. Para entender la magnitud de este asunto, debemos remontarnos un poco. Engin, conocido por su carisma y sus exitosas producciones, y Tuba, una figura destacada en su campo, habrían estado involucrados en un proyecto empresarial conjunto. Inicialmente todo parecía ir viento en popa, grandes expectativas, inversiones significativas y promesas de un futuro brillante. Sin embargo, parece que las cosas tomaron un giro inesperado. Según los documentos judiciales que han salido a la luz, y que son la base de este juicio, las discrepancias habrían surgido a raíz de la gestión de los fondos. Se habla de presuntas malversaciones, de falta de transparencia en las cuentas y de decisiones que habrían perjudicado a una de las partes, o quizás a ambas. Las cifras que se manejan son astronómicas, y los abogados de ambas partes están librando una batalla legal de alto calibre. Una de las claves del juicio gira en torno a un contrato millonario, o mejor dicho, a la interpretación de dicho contrato. Al parecer, existen cláusulas que están siendo cuestionadas, y testimonios que intentan aclarar cuál fue el acuerdo real entre Engin y Tuba. ¿Hubo engaño? ¿Fue un error de cálculo? ¿O simplemente los negocios tienen sus riesgos y uno de ellos perdió? Los detalles que han trascendido son fascinantes. Por ejemplo, se habla de inversiones en proyectos que, supuestamente, nunca llegaron a materializarse o que resultaron ser mucho menos rentables de lo prometido. Esto habría generado pérdidas millonarias, y ahora el tribunal debe determinar quién es responsable de estas pérdidas y cómo se deben compensar. Además, se están analizando movimientos financieros, transferencias bancarias, y una serie de documentos que intentan trazar el recorrido del dinero. La presión mediática es inmensa, y cada detalle que se filtra a la prensa es analizado al milímetro por los seguidores de Engin y Tuba, así como por los observadores del mundo del espectáculo y los negocios. Uno de los puntos más delicados del juicio es la credibilidad de los testimonios. ¿Hasta qué punto podemos confiar en las declaraciones de Engin, de Tuba, o de los testigos que se presenten ante el tribunal? Los abogados están trabajando incansablemente para construir argumentos sólidos y desacreditar las versiones de la otra parte. Estamos hablando de un proceso que no solo afecta a los implicados directos, sino que también puede tener repercusiones en las empresas asociadas, en los inversores y en la imagen pública de ambos. Las carreras de Engin y Tuba, que hasta ahora han sido muy exitosas, penden de un hilo. Es importante mencionar que en estos momentos, las acusaciones son precisamente eso, acusaciones. El juicio está en curso y todavía no hay una sentencia definitiva. Sin embargo, la gravedad de las mismas y la cantidad de dinero involucrado hacen que este caso sea de suma importancia. Los detalles que estamos compartiendo provienen de fuentes confiables, de informes judiciales y de análisis periodísticos. Queremos ser lo más objetivos posible presentando los hechos tal como se conocen hasta ahora, pero sin dejar de lado el factor humano y el drama que inevitablemente envuelve este tipo de situaciones. ¿Qué se está discutiendo en las sesiones del juicio? Pues bien, se están presentando pruebas, testimonios de expertos financieros, y declaraciones de personas que estuvieron involucradas en las negociaciones y en los proyectos. Los abogados de la acusación intentan demostrar que hubo negligencia grave o incluso dolo, mientras que la defensa busca exonerar a sus clientes.
aumentando que se actuó de buena fe o que las pérdidas fueron consecuencia de factores externos. Imaginen la tensión en la sala del tribunal. Por un lado, los abogados exponiendo sus argumentos con vehemencia, por otro, en Jinituba, enfrentando el escrutinio de jueces y jurados, y ante la mirada de un público expectante. Es una situación que pone a prueba a cualquiera. Además de las cuestiones financieras, también se están abordando aspectos relacionados con la confianza y la reputación. En el mundo del espectáculo y de los negocios, la confianza es un activo fundamental, y un escándalo de esta magnitud puede erosionarla severamente. Los medios de comunicación están jugando un papel importante, cubriendo cada detalle del juicio, entrevistando a expertos y especulando sobre los posibles desenlaces. Nosotros, como canal, intentamos ofrecerte un resumen claro y conciso, para que puedas estar informado sin tener que pasar horas leyendo noticias. Una pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo llegaron en Jinituba a esta situación? ¿Hubo algún desacuerdo previo que escaló hasta este punto? La verdad es que las dinámicas entre socios, especialmente cuando hay mucho dinero en juego, pueden ser muy complejas. Las ambiciones, los egos y las diferencias de opinión pueden terminar en conflictos irreconciliables. Estamos atentos a cada desarrollo, a cada nueva prueba que se presente, a cada declaración que pueda cambiar el curso del juicio. El objetivo de este vídeo es mantenerte al día, ofrecerte una visión general de lo que está ocurriendo y explicarte por qué este caso es tan relevante. Las sumas de dinero involucradas son tan cuantiosas que se habla de la posibilidad de embargos, de multas millonarias, e incluso de penas de prisión, dependiendo de la gravedad de las acusaciones y de las pruebas presentadas. Es un panorama sombrío para quienes se ven envueltos en un proceso judicial de esta índole. Y ahora, volviendo a ese aspecto humano, ¿cómo están viviendo en Jinituba este trance? Obviamente deben estar bajo una presión emocional inmensa. Sus nombres están en boca de todos, y el resultado del juicio tendrá un impacto directo en sus vidas. La fama, que a veces parece tan glamurosa, también tiene su lado oscuro, y este es un claro ejemplo. Los abogados de ambas partes están empleando estrategias legales complejas, presentando recursos, solicitando pruebas adicionales y preparando a sus clientes para los interrogatorios. La defensa podría argumentar que las pérdidas fueron inevitables debido a condiciones del mercado o a factores imprevisibles, mientras que la acusación intentará demostrar que hubo una conducta negligente o deliberada que causó el perjuicio. Este juicio no solo es una batalla legal, sino también una batalla de narrativas. Cada parte intentará construir una historia que sea creíble para el tribunal, una historia que explique lo sucedido y que justifique su posición. Recordemos que la justicia busca la verdad, y en este caso, la verdad está envuelta en un manto de cifras, contratos y testimonios contradictorios. El tribunal tendrá la difícil tarea de discernir qué sucedió realmente y quién tiene la culpa. Y aquí es donde nosotros, como espectadores, debemos ser cautelosos. Es fácil dejarse llevar por las emociones o por la opinión pública, pero es fundamental recordar que hasta que no haya una sentencia firme, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la evidencia que está saliendo a la luz es ciertamente preocupante. Las noticias sobre este caso seguirán evolucionando, y nosotros estaremos aquí para contarte las novedades. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuándo terminará este juicio? Estos procesos pueden ser muy largos, y hasta que no haya una resolución, la incertidumbre reinará. Queremos reiterar que la información que compartimos se basa en lo que se ha hecho público. Si hay detalles que aún no se conocen, o si la situación cambia, actualizaremos nuestro contenido. Nuestro objetivo es ser tu fuente de información confiable y entretenida. En Jinituba, dos figuras reconocidas, ahora envueltas en un escándalo millonario que los ha llevado a los tribunales. Los detalles que estamos desgranando son cruciales para entender la magnitud de este problema y las posibles consecuencias. Y para concluir, y antes de despedirnos, queremos hacer un resumen rápido de los puntos clave que hemos tocado hoy. Hemos hablado de Jinituba, de su juicio millonario, de las acusaciones de irregularidades financieras y de la importancia de este caso en el mundo del espectáculo y los negocios. Hemos analizado los detalles que han salido a la luz, desde los contratos hasta los movimientos financieros, y hemos reflexionado sobre las posibles implicaciones para sus carreras y vidas. Este es un drama real, con cifras millonarias y consecuencias que aún están por definirse. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Sabemos que estas historias pueden
Den ser complejas, pero esperamos haberles ofrecido una visión clara y concisa de lo que está sucediendo. Si tienen alguna opinión, alguna reflexión sobre este caso, o si conocen algún detalle adicional que quieran compartir, no duden en dejarnos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y si este vídeo les pareció interesante, útil o simplemente les mantuvo pegados a la pantalla, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de las noticias del espectáculo y de los dramas judiciales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.